Pues lo dicho, estoy contenta de estar con vosotros hoy de nuevo, estoy contenta de ver caras nuevas que no conocía, lo cual es buena señal porque eso significa que vamos avanzando, que la iglesia va creciendo. Me alegro de que estemos tan apretaditos también, porque también eso es buena señal, ¿verdad? Y que tengamos ese calorcito. No sé si os dais cuenta, pero aquí yo vengo a Osona, que me dicen que hace frío, y resulta que hace un calorcito aquí, ¿eh? Y no solo calorcito del Señor, que también, sino calorcito físico. Estamos realmente agradecidos, Daniel y yo, de estar aquí. Traemos saludos de nuestra iglesia. En Mataró nos encargaron de ello, porque en Mataró os queremos mucho también, aunque nos conozcamos a todo, pero os queremos mucho, oramos por vosotros. Voy a tener ahí algunas imágenes que me van a ayudar un poquito para que la cosa sea más ligera, ¿vale? Para que no sea tan complicadita, escuchar todo el tiempo. A veces puede hacerse un poquito pesadito, así que vamos a poner un poco de imagen para alegrarlo, y así luego no me decís qué pesada que ha sido, no sé qué, No, eso no lo digáis. Bien, primera cuestión es, ¿os gustan las fotos? No sé si os gustan las fotos. Yo en general no me gusta que me hagan fotos, tengo un problema con eso, y Daniel lo sabe porque me anda persiguiendo para hacerme fotos. Yo siempre intento escaparme, ¿verdad? Pero no sé si os gustan las fotos. Las fotos tienen algo muy bueno y es que nos recuerdan momentos vividos, ¿no? Entonces está muy bien porque te acuerdas de cuando fuiste a aquel lugar, de cuando hiciste aquella cosa, te acuerdas de estas cosas, nos recuerda lo bueno y lo malo, generalmente lo bueno, pero a veces algo malo también, pero también nos hacen conscientes de que pasa el tiempo, y eso es malísimo, porque tú te ves la foto y ves, oye, qué estupenda estaba yo y mírame ahora en el espejo, ¿eh? Entonces tienen su cosa buena y su cosa mala, pero hay algo que no tienen las fotos no miran al futuro, ¿vale? Y hoy me gustaría que miráramos al futuro, no que miráramos al pasado, que viéramos fotos, sino que miráramos al futuro. Y hay personas que viven solo mirando al pasado, viven siempre recordando lo que fue, lo que ocurrió, lo que experimentaron, y yo os quiero invitar a que hagamos todo lo contrario, que hoy miremos al futuro, que nos enfoquemos hacia el futuro, que miremos nuestro presente, pero con la idea de apuntar claramente al futuro, porque la iglesia no puede permitirse otra actitud que no sea esa, la de mirar al futuro. La iglesia estamos aquí hoy, ahora, pero no para pasarlo bien aquí hoy y ahora, sino con un propósito que apunta claramente al futuro. Y hay un texto, yo haré así, entonces me cambiáis la imagen y así yo os ayudo, Vale. Hay un texto en Primera de Pedro, lo tenéis ahí, que dice lo siguiente: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, somos, pero con una proyección de futuro, pensando en algo, en un propósito y en un encargo del Señor que apunta claramente al futuro. Nos lo jugamos todo en eso, en cuál sea nuestra actitud y cuál sea nuestra mirada. Nos jugamos todo en eso, y la pregunta clave es: ¿qué queremos ser como iglesia? ¿Qué queremos ser como iglesia? ¿Había una imagencita? Vale. ¿Qué deseamos? ¿Qué queremos ser como iglesia? La iglesia puede ser un club o puede ser una embajada del reino. Me decía Pablo esta semana, cuando hablábamos del sermón, que Jesús quiere seguidores y no fans, ¿vale? Pues es esa la idea. La iglesia puede ser un club o una embajada del reino de Dios, y entonces, si es una embajada del reino de Dios, necesitamos súbditos del Señor. Necesitamos gente capaz de llevar adelante esa misión como súbditos de esa embajada del reino de Dios. Y os quiero llevar a dos palabras. Existen dos palabras, lo puse ahí, existen dos palabras que parecen similares, pero que no lo son, ¿vale? Y las palabras son implicación y compromiso, y me gustaría hablar mucho de eso, me gustaría darle bastantes vueltas. Veréis que la introducción va a ser larga, pero no os preocupéis porque luego el desarrollo es cortito. Entonces, cuando veáis que entro en materia, no os preocupéis porque vamos, ya farà baixada que diem, ya va, la cosa va de bajada, o sea que no os preocupéis. Entonces, estas dos palabras, implicación y compromiso, esas dos palabras tienen mucho que ver porque parecen lo mismo, pero no lo son para nada. Y ahí nos la jugamos en el sentido de que si no las comprendemos bien, con la mejor de las intenciones podemos creer que estamos donde Dios nos quiere y no estar ahí.
Podemos creer que estamos haciendo lo que Dios quiere de nosotros y no estarlo haciendo. Podemos pensar que estamos actuando y viviendo la fe de la forma que el Señor espera de nosotros y no ser verdad. Por eso es muy importante que entendamos hoy la diferencia entre implicación y compromiso. Mirad, puse ahí algunas ideas. La implicación es parcial. Es decir, yo participo relativamente y dependiendo de algunas cuestiones, como por ejemplo las circunstancias. Según mis circunstancias voy a participar o no voy a participar. Según mi ánimo, según mi tiempo, según mi capacidad, según mis ganas, voy a participar o no voy a participar. Eso es implicación, es parcial. Y además depende de la motivación. Si el pastor me anima mucho a hacerlo, bueno, pues lo haré. Pero que venga a animarme, porque si no me anima, si no me siento motivada, no voy a participar. Eso es implicación. Y a veces pensamos que eso es compromiso con el Señor. Y esperamos que el Señor nos motive, que el Señor nos empuje, que el Señor nos mueva. Y es cierto que el Señor tiene que movernos, motivarnos y empujarnos. Pero no es cierto que debamos empezar a esperar a ello para ponernos en marcha. Por otra parte, en el otro lado veis el compromiso. El compromiso es total. Cuando yo me comprometo con algo, afecta a todas las áreas de mi vida. Yo no puedo comprometer mis sentimientos y no comprometer mi tiempo. Eso no es compromiso. Yo no puedo comprometer mi emoción y no comprometer mis recursos. Yo no puedo comprometer mi energía y no comprometer mis prioridades. ¿Entendéis la diferencia entre el compromiso y la implicación? Por tanto, el compromiso se produce a pesar de las circunstancias. Porque yo estoy comprometida. Las circunstancias vienen, llegan, impactan, nos remueven, pero no afectan al compromiso, porque mi compromiso, en este caso con el Señor, es claro porque descansa en la voluntad. Yo quiero comprometerme con el Señor, yo no espero a que me motiven, yo quiero comprometerme. Entonces, hoy si no escucháis nada más y os habéis quedado con esto, yo ya me voy contentísima ya y que me inviten otro día, ¿eh? O sea, yo ya estoy bien, pero lo vamos a arreglar para que recordéis para siempre la diferencia entre la implicación y el compromiso. Tenéis que pensar en un plato de huevos fritos con jamón, ¿vale? Huevos fritos con jamón. ¿Cómo funciona eso? La gallina se implicó. Lo visteis ya, ¿no? Pero el cerdo se comprometió, ¿vale? Esa es la idea. La gallina participa, pero el cerdo se compromete, ¿vale? Usar la imagen de un cerdo en un sermón tampoco está mal, ¿eh? ¿Vale? Pero, ¿verdad? ¿Qué has aprendido hoy en la iglesia? Bueno, huevos fritos y jamón. Bueno, pues ya está, ya lo hemos dicho. En nuestra sociedad realmente prima la implicación y no el compromiso. Y si no, pensad en vuestro alrededor. En general la gente se implica, participa según le motivan, según lo siente. Esa es la palabra que nos da un poco de, que nos engaña un poquito, que nos puede engañar un poquito, porque solo hacemos las cosas que sentimos y ahí nos equivocamos. Es una cuestión de voluntad, como decía antes. Pregunta, ahora sí. ¿Nos llama el Señor al compromiso o a la implicación? ¿Nos llama a ser gallinas o a ser lo otro? Parece claro, ¿no? El Señor no quiere que seamos gallinas. No voy a decir lo que quiere que seamos porque queda muy mal, ¿eh? Pero ¿me entendéis? No quiere implicación de nosotros. El Señor quiere compromiso. Y es importante porque eso va a afectar a toda nuestra vida. Y antes lo mencionaba, pero en función de si yo estoy comprometida con el Señor, eso va a afectar a mi agenda. O sea, el venir a la iglesia, el participar, el aprender, el ayudar a los hermanos, el estar pendiente de, no va a ser una actividad más en mi agenda, va a estar delante. El yo crecer en el Señor, el yo tener mi tiempo devocional no va a ser una actividad más en mi agenda, va a estar delante. Entonces mi agenda depende de mi nivel de compromiso, mi energía depende de mi nivel de compromiso. Mi tiempo, mis recursos, mi cartera. Yo no voy a venir a la iglesia a darle al Señor lo que encontré en el bolso. Yo voy a pensar antes de empezar el mes cuánto le quiero dar al Señor, qué parte es suya ya. Y a partir de ahí voy a construir el resto de
de mi... Ahora no me viene la palabra, perdón. Presupuesto, gracias, alguien lo dijo y me llegó. Vale. ¿Entendéis? En función de mi nivel de compromiso voy a establecer mis prioridades. Y esa es la clave. Y a veces yo creo, y lo digo con todo el temor, tiemblo porque estoy aquí delante, pero además en este momento tiemblo un poco más, porque lo digo con todo el temor. Yo creo que la implicación, que confundirnos pensando que implicación es compromiso, creo que es un arma que usa el diablo para hacer tambalear a la Iglesia. Porque nos engaña diciéndonos que la implicación es compromiso. Y creo, de verdad creo, que tenemos un problema serio con eso y debemos estar muy, muy alerta. El Señor nos llama a comprometernos, no a implicarnos. El Señor nos llama a participar porque queremos, no porque nos motivan. Queremos, el Señor nos llama a estar ahí porque es su petición hacia nosotros y no porque me siento bien haciéndolo. Todo eso vendrá por añadidura, usando mal un texto de la Biblia, pero vendrá por añadidura. Pero el Señor nos llama al compromiso. Nuestro Dios es un Dios de compromiso, no nos pide nada que no hiciera Él. El Señor, nuestro Dios, es un Dios de compromiso, tenemos una imagen sobre eso, y la Biblia lo identifica con la palabra fidelidad. Mirad qué texto más bonito. Si somos infieles, ¿qué hace el Señor? Él permanece fiel. Pero además añade, pues no puede negarse a sí mismo. Es su naturaleza, la naturaleza del Señor es ser fiel. El Señor es un Dios comprometido con cada uno de nosotros, con la humanidad y particularmente con cada uno de nosotros. Y hasta tal nivel llega su nivel de compromiso que envía a su Hijo. Y hasta tal nivel llega su nivel de compromiso que aunque nosotros fallemos, Él se mantiene ahí, fielmente comprometido con nosotros. Así que el compromiso forma parte de la esencia misma de Dios y es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Vamos a ir a ver un ejemplo, rápidamente un ejemplo, de un personaje de la Biblia que a veces, bueno, no le vemos mucho, se le menciona poquito en la Biblia y es Apolos. Lo encontramos en el Nuevo Testamento, tenéis ahí la cita bíblica en Hechos 18 del 23 al 28. Voy a leerlo. Este texto, y ahora es cuando empieza la cosa que ya hace bajada, o sea, ya hemos superado la introducción, ahora ya la cosa va a ir de bajada, iremos ágiles ahí. Hechos 18, 23 al 28 dice lo siguiente. Después de estar allí algún tiempo, salió y recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y con sólidos conocimientos de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y como era de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, mas cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Al llegar allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos y demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Para mí Apolos representa muy bien lo que es compromiso y qué consecuencias tiene cuando nosotros aceptamos ese compromiso, vivimos instalados en ese compromiso, porque lo primero que ocurre, y eso es maravilloso, y es que el Señor nos usa. Cuando yo me comprometo con el Señor dice, ya tengo una herramienta más para usar. Y a pesar de mis limitaciones, a pesar de todo lo que yo no sé, a pesar de todo lo que yo no puedo y todas aquellas cosas que yo me puedo ver a mí mismo como frenos, el Señor me utiliza como una herramienta. Hablaba bien este personaje, dice el texto que hablaba bien, que tenía formación, que era valiente. Se nos dice además que lo hacía con vehemencia, que cuando hablaba lo hacía con vehemencia, con contundencia. Pero si algunos estáis así un poco puestos en historia bíblica y veis la foto, supongo que os acordaréis de un texto, que es el otro pasaje en el cual tenemos referencia a Apolos. Y es un texto en el cual Pablo está explicando a la iglesia de Corinto, que andan un poco ahí revueltos, y les está diciendo cómo ha sido el proceso de nacimiento y crecimiento de esta iglesia. Y usa la siguiente frase, dice, yo, Pablo, planté,
Apolos regó. Pero el crecimiento, ahí estamos, lo ha dado Dios. Así que le puse la plantita y la manita ahí regando para que nos acordáramos de Apolos regando. El Señor lo usó y tenemos constancia de que el Señor lo usó. Esta vida comprometida el Señor la usó y no sabemos mucho más de Él, pero sabemos que el Señor lo usó. Y os quería compartir 3 ideas rápidamente. La primera idea que tiene que ver con el compromiso y usando a Apolos como referencia. La primera idea es que el compromiso requiere conocer la palabra del Señor. Lo dije antes, lo repito, lo vemos en los versículos 24 al 26, lo puse ahí. Antes de comprometernos necesitamos conocer. Eso es lógico. Y Apolos quería comprometerse con el Señor y quería conocer la palabra del Señor. Y se nos dice que había sido instruido, en el versículo 25 lo podéis ver, había sido instruido en el camino del Señor. Y que enseñaba diligentemente, es decir, sabía de lo que hablaba porque lo conocía bien. Dios se ha revelado a través de su palabra. Y a veces pretendemos que solo con frases tenemos suficiente. Pero necesitamos conocer su palabra, que necesitamos conocer a Dios. Y conocer a Dios no es solo hablar con Dios. Es dejar que Dios nos hable. ¿Y cómo nos habla Dios? A través de su palabra. Y en la Biblia tenemos todo aquello que necesitamos para el día a día, para nuestro funcionar y para ejercer adecuadamente ese compromiso. Leí hace unas semanas que algunas personas creen que la Biblia es un manual divino que vino del cielo. Otras personas creen que es un diccionario teológico para todas las preguntas difíciles sobre Dios. Pues no hay todas las respuestas. El Señor no quiso revelarlo todo, nos reveló lo que quiso revelarlo. Y aún otras personas, y ahí seguro que en alguna ocasión os ha ocurrido, lo usan como una bolsa de frases para animar. A que todos habéis recibido un WhatsApp o un no sé qué con un texto y un poco, Vale, está bien, pero hay que leerlo todo, La Biblia está ahí, tenemos toda la Biblia, que es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Y si queremos comprometernos con Dios, necesitamos conocerle. Y para conocerle necesitamos acercarnos a la palabra, en el más amplio sentido. Acercarnos a la palabra del Señor como lo hacía Apolos. Versículo 24 dice, tenía sólidos conocimientos de las Escrituras. Así que la conocía, pero también la vivía. Versículo 25, era de espíritu fervoroso. Versículo 26, también la compartía porque dice, comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Así que la Biblia, la palabra del Señor, era el eje que le alimentaba en ese compromiso con Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Siguiente, vamos al siguiente. El compromiso requiere conocer al Señor, requiere conocer la palabra del Señor, pero requiere también crecer. Y lo digo yo que cuando he salido a la foto parecía una niña más del equipo, porque ya me he dado cuenta, dice que ninguno me pase, a mí me pasaban todos. Me he dado cuenta que solo había un par, me parece que no me pasaban, pero ya vamos mal. Crecer. El compromiso requiere crecimiento, versículos 25 y 26. Fijaos porque vemos una evolución en Apolos. Es muy interesante, me parece muy interesante. Dice al principio que había sido instruido en los caminos del Señor, en el versículo 25, pero nos vamos al 26 y se nos dice que Priscila y Aquila le toman aparte para explicarle mejor cosas que no sabía. ¿Cuántas personas creen que ya lo saben todo? Y qué difícil es hablar cuando tienes delante a alguien que cree que lo sabe todo, ¿verdad? ¿Cómo nos ponemos de nerviosos cuando alguien cree que lo sabe todo? El crecimiento en la vida cristiana es necesario. Evidentemente, el crecimiento es necesario para todo en la vida, pero en la vida cristiana también. Y el crecimiento implica moverse. El crecimiento implica movimiento. Si hoy estoy en el mismo lugar que estaba, en mi relación con Dios me refiero, y en mi actitud de compromiso con el Señor y en mi actitud de servicio, si hoy estoy en el mismo lugar que hace un año, algo va mal. Pero es que si estoy en el mismo lugar que hace un mes, algo va mal. Y si estoy en el mismo lugar que la semana pasada, algo va mal. Y ya no os digo nada si estoy peor. Es decir, si ha ido a menos. Si ha ido a menos, si no ha crecido, terrible, pero si ha ido a menos, todavía peor. No podemos dejar de crecer, de evolucionar, de andar, de avanzar. A medida que conocemos al Señor, esa relación se vuelve más profunda y eso lo hemos experimentado, seguro, cada uno de nosotros aquí. Dice en 2 de Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Creced. Ese es el llamado a crecer, crecer, crecer. Yo no puedo estar en el mismo lugar que hace un año o hace un mes. Pero eso no se produce, a diferencia de las plantitas, nosotros no somos plantitas, ¿vale? Entonces, eso no se produce de forma natural. Hay que desearlo. El Señor nos dio la libertad ahí, nos dio la capacidad ahí. Él nos dio las herramientas para poder crecer en Él, pero nos dejó la libertad de poder hacerlo o no. Así que nosotros, cada uno de nosotros, debemos desear crecer y poner nuestra voluntad en ello, y poner nuestra humildad en ello, y dejar que la palabra del Señor y aquellos que están a nuestro alrededor nos puedan ayudar y corregir y llevar allí donde el Señor quiere llevarnos. En Colosenses dice: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, y a continuación dice: enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Esa es la idea. Primero conozco y luego empiezo a crecer y alguien me ayuda en ese crecimiento. Pero todo eso en el contexto del compromiso con el Señor, porque seguimos no siendo gallinas, sino lo otro, ¿vale? Siguiente paso. Después del crecimiento hay una cuestión muy importante, que es la acción. Yo no puedo decirle al Señor: Señor, ya estoy aprendiendo de tu palabra, Señor, yo me quiero comprometer contigo, voy avanzando, voy creciendo, voy profundizando en esa relación contigo, pero estoy tan bien sentada en esta silla que no me digas que me mueva, ¿eh? No me pidas, Señor, que me mueva. No me pidas, Señor, que haga nada. No. Es que vas a tener que hacer cosas. Eso va a ocurrir. El Señor te va a zarandear para que te muevas tanto como sea posible. En el mismo texto, en los últimos versículos que leíamos, se nos dice que Apolos, que ya sabemos ahora que no lo entendía todo ni lo sabía todo, ya estaba ahí hablando, predicando. Y dice además el texto que refutaba, que se enfrentaba con todo el mundo. Él allí estaba compartiendo y dando y dando y dando de lo que había recibido. No esperó a saberlo todo. No esperó a tener todas las respuestas. No esperó a que todas las circunstancias en su vida fueran las adecuadas. ¿Os acordáis que la implicación dependía de las circunstancias? ¿Cuántas veces le decimos al Señor, con toda nuestra fe, y con todo nuestro mejor deseo: Señor, cuando yo tenga ese trabajo, entonces haré esto, entonces te serviré. Señor, cuando yo acabe estos estudios, entonces tendré tiempo para servirte. Señor, cuando mi sueldo sea no sé cuál, entonces. Señor, cuando mi enfermedad ya no sea, entonces. Y ese entonces, y vuelvo a lo que decía antes, lo podemos estar diciendo convencidos de que es lo que el Señor espera de nosotros. Pero la Biblia no nos enseña eso. El ejemplo de Apolos no nos enseña eso. No esperó a saberlo todo. Y hay una fórmula secretísima que vamos a compartir aquí ahora, ¿vale? Todo el mundo atento. El compromiso se consolida con el servicio. Amén, amén, de verdad, O sea, podéis decir amén otra vez, El compromiso se consolida con el servicio. ¿Cuántas veces, amén, cuántas veces te has preguntado: quiero servir al Señor, pero no sé cómo, o no sé dónde? Y queremos servir al Señor, pero no sabemos dónde. Empieza a servir. Empieza a servir en lo que ya tienes a mano y en el lugar que te es cercano. Y el compromiso se va a consolidar con ese servicio, y el Señor va a empezar a abrir y cerrar puertas de una forma espectacular. El Señor tiene, además, os lo digo ya, mucho sentido del humor, y a menudo nos abre la puerta que no esperábamos y nos cierra la ventana que sí que esperábamos que abriera. El Señor tiene esa capacidad de sorprendernos constantemente. Ahora, si te pillas sentado en el banco, difícilmente te abrirá una puerta y te cerrará una ventana. Empieza a servir, empieza a moverte. Dile al Señor: Señor, yo quiero ser útil. Me comprometo contigo, pero no un día. Mi vida te la entrego para que la uses. Empieza sirviendo donde ya te es posible, y el Señor abrirá y cerrará puertas según su voluntad. Y Apolos es ese personaje. Él empieza. Y luego vienen, le ayudan un poquito, y entonces él sigue con mayor vehemencia
sirviendo al Señor. Insisto que el compromiso se consolida con el servicio. Eso es muy importante y los pastores de la iglesia estarán muy contentos, además. Amén. Ese amén lo hemos identificado, ¿verdad? Pues venga, amén. Muy bien, pues voy al final, ya estamos en el final. En sí, creo que somos conscientes de que existe una gran necesidad a nuestro alrededor, ¿verdad? Y que el Señor nos está llamando a una vida de compromiso y no de implicación. Tengo ahí imagen, ¿vale? Vuelvo a repetir la pregunta de antes. ¿Nos llama Dios al compromiso o a la implicación? Claramente al compromiso, porque existe una gran necesidad. Y si realmente nosotros queremos servir al Señor, queremos estar donde Él nos quiere tener, debemos responder a esta pregunta ya. Debemos darle una respuesta al Señor ya sobre este tema. Porque vuelvo a recordar, y eso es importante, de ahí dependen muchas otras cosas. Dependen muchas otras cosas, muchas otras áreas de nuestra vida. Eso afecta a todo. Eso afecta a todo. ¿Cuántas veces pensamos que la salvación es una cuestión espiritual simplemente? No, no, no. Eso afecta a todo. Preguntas, para que os las llevéis puestas, no me las contestéis, ¿vale? ¿Está mi agenda comprometida con el Señor? ¿Están mis recursos, del tipo que sean, comprometidos con el Señor? ¿Están mis prioridades comprometidas con el Señor? Sabemos que vamos a pagar un precio por ese compromiso. No lo dije, lo digo ahora, al final ya, ¿sabes? Cuando ya estamos convencidos, ahora os digo la parte complicada. Vamos a pagar un precio por ese compromiso. Ayer se nos recordaba en una conferencia en la que estábamos que el Señor no nos llama a una vida de felicidad, sino de santidad. Y es buena la frase, hay que recordarla. El Señor nos llama a que nuestros cuerpos, a que nuestras vidas estén apartadas, estén dedicadas a Él, estén comprometidas a Él. Y vamos a pagar un precio. Pero fijaos en el capítulo de Juan, en el capítulo 16, solamente una reflexión para que nos la llevemos también. Cuando llegan esos momentos de duda y de, Señor, ¿me quieres aquí? ¿O voy por el camino que tú quieres que vaya? Juan 16 es un capítulo que empieza con estas palabras. Dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que no tropecéis, porque nos ha estado explicando, y el Señor ha estado explicando, nos ha dado instrucción. Él nos ha dicho cómo andar, cómo movernos. Y Jesús a continuación les recuerda a los discípulos la dificultad de seguirle, les recuerda que el Espíritu Santo va a estar con ellos, así que no se asusten. Les recuerda que la tristeza del momento va a pasar a ser gozo. Ese capítulo está lleno, o sea, es para empezar otro sermón. No lo haré, pero dan ganas, ¿vale? Pero nos lleva de un lugar a otro. ¿Pero os habéis fijado cómo acaba? Os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. Ha empezado diciendo que las decía para que no tropezáramos, pero es que va más allá el Señor. No solo previene nuestro tropiezo, sino que pone en nosotros paz. Versículo 33, os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz, en medio de lo que sea, pero para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. El Señor no nos engaña, En el mundo tendréis aflicción. Atención a pagar el precio que hay que pagar por todas las cosas que vamos a hacer comprometidos con el Señor. Vamos a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿vale? Nos quedamos con eso. Yo he vencido al mundo. Así que el Señor nos llama al compromiso. El compromiso puede traer aflicción, pero el Señor, que dice, confiad. Yo he vencido al mundo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en ese proceso, ¿verdad? Y para que seamos conscientes de su victoria sobre nosotros.